¿No lo habías visto? Hostia, me encanta. ¿Estoy grabando? Sí. ¿Qué te parece la moto? A Chacal le ha gustado. ¿Te gusta? Sí. Vamos guay ahora. ¿Te mola, Marcos? Muy buenas deselatados, bienvenidos a un nuevo vídeo, chavales. Hoy estoy muy contento, es miércoles y ayer me ha llegado un paquetito que es este que tenéis por aquí detrás, de Moto Pro Works. A Moto Pro Works le pareció interesante el proyecto, el diseño que habíamos pensado para esta moto y les gustó la idea, así que decidieron colaborar conmigo en este proyectillo. ¿Qué pasaba? Bueno, que el proyecto se tuvo que mandar a KTM porque Moto Pro Works no fabricaría un diseño, ¿vale? Con logotipos externos, por ejemplo los que yo tenía metidos de Desenlatado Motoblog y todo esto, junto con los logotipos de KTM, como es KTM, Super Duke, GT y todo esto, ¿no? Entonces tuvieron que mandarlo y estoy súper contento porque KTM les ha aprobado el diseño para que se pueda poner los logotipos de KTM junto con mis logotipos. Dato curioso aparte, tengo aquí detrás ya los vinilos, los he visto, son muy bonitos y tienen una calidad espectacular, no puedo decir más, chavales. Muchísimas gracias a Moto Pro Works, os dejaré los detalles por debajo. En cuanto a lo que es la idea del diseño, pues bueno, lo han clavado bastante lo que yo quería hacer, todo. No lo sé cómo va a quedar el resultado final. En fotos y vídeo, o sea, en fotos queda bastante guapo. En la cabeza también, así que vamos a ver cómo son los vinilos y vamos a preparar la moto para ponerlos. El empaquetado viene desde Estados Unidos y el empaquetado va perfectamente empaquetadísimo, muy bien por parte de ellos, la verdad. He visto un montón de vinilos para motos y para todo tipo de vehículos, pero estos en concreto vienen con una calidad, un grosor del vinilo, una textura impresionante, y no es porque hayamos hecho colaboración, es que de verdad es impresionante, chavales. Si abrimos la cajita, lo primero que nos encontramos es, como no, Moto Pro Works, detallitos y un código QR para el tema de cómo instalarlo, ¿no? El vinilo. Y por aquí pues un montón de pegatinas muy bonitas. Todos los diseños que hace Moto Pro Works que están aprobados por KTM, ¿vale? Y no ponen los logotipos de la marca sin su consentimiento. Vienen creo que 8 láminas, como veis ya precortadas. El grosor es muy bueno, no quiero darle la vuelta todavía, pero vienen numeradas y todo así bastante bonito. Venga, vamos a ver una. Y aquí lo tenéis, las mate, ¿vale? Estas son las mate que irían por el depósito. Y están impresionante el detalle. Les había pedido este detalle en el color mate de la nueva KTM y un tono pues un poquito más claro para que quedase bonito estéticamente. Pero es que incluso me han incorporado unos detallitos por aquí como de las hojas, ¿vale? Que creo que le da un toque todavía aún más bonito. Y aquí las pegatinas en brillo, como veis, con el logotipo de Desenlatado bastante bonito que ha quedado, con lo de Super Duke 1290 debajo y el logo que traía la moto ya cuando lo habíamos comprado, que me pareció pues un detalle bastante chulo y no quería desperdiciarlo, no quería que se quedara fuera del diseño de esta moto porque es algo bueno que me hace gracia y que ya tenía la moto cuando la compré, entonces me parece que es un detallito que le podemos dejar súper bonito a la moto como recuerdo. Así que nada, chavales, estoy súper contentísimo de esto, del diseño, cómo ha quedado. Creo que va a quedar muy espectacular en la moto, no os lo perdáis. Vamos a pasar a limpiar un poquito la moto por encima, a dejar las chapas o las piezas que se van a vinilar que estén bastante limpias para pegar esto encima y a ver qué tal queda. Bueno, chavales, pues esta es la última vez que vais a ver la moto así. Está súper guapa, la verdad. Pero vamos a comenzar.
Bueno, chavales, moto lista, son las 12:30 del viernes. Ayer estuvimos como 1 hora y media y el miércoles estuvimos como media horita más también. Así que llevo desde las 9:30 aproximadamente aquí. La moto ya está completamente vinilada y tenemos que esperar ahora unas 24 horas antes de sacar la moto, porque así se adhiere mejor el vinilo, ¿vale? Es lo que pone la página, yo no tenía ni idea de esto. Bueno, desenlatados, estamos en el chiringuito motero de Arriondas para, bueno, tomarnos un cafetito y sacar la moto a relucir un poco, ¿no? Para verla de lejos y tal. Os quería pues hablar un poquito sobre estos vinilos, ahora que ya habéis visto el vídeo que vamos a grabar después, pero bueno. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece el diseño de la moto, si os mola, si no os mola, qué partes os mola más y cuáles vosotros no pondríais. La verdad que a mí me gusta todo lo que lleva. Y la idea principal del diseño que habíamos hecho con Motopro Works, ¿vale? Era hace ya bastantes meses que lo empezamos. Es más, estaba yo haciendo directos en Twitch todavía, que creo que era febrero o marzo. Y la idea principal era que tuviera el logotipo de Desenlatado Team, porque es un logotipo que a mí me gusta. La chapita también de Desenlatado, que la tendréis por ahí abajo, ya lo habéis visto. Que tuviera algo de publicidad indicándonos, pues bueno, que era un canal de YouTube. Y me gustaba la idea de hacerlo pues así como lo tenemos aquí delante, ¿vale? Tengo el logo también de Twitch, aunque ahora mismo no esté streameando, pero algún día streamearé algo también, ¿no? Porque bueno, estaba bien, estaba divertido. Y si hay más apoyo en Twitch, pues streamearemos algo. Y creo que le queda bastante bonito así. A mí me gusta mucho mezclar el logo de la chapita con el de YouTube y de Twitch. Y luego me gustaba que tuviese el color azul de las nuevas Super Duke, que lleva el depósito en azul mate y luego lleva otras piezas en azul brillo. Entonces es lo que intentamos hacer con esto, pero dándole un estampado así original que me parece pues bonito, ¿no? Y entonces le hemos puesto pues este azul mate, ¿vale? Me han añadido aquí pues las líneas de las hojitas, que le queda bastante guay. Yo no lo tenía puesto eso en el diseño, pero bueno, le queda muy bien, muy llamativo. Le hemos metido un poco de blanco para que no quedara muy sosa esta pieza, y algo de naranja, porque creo que el naranja no puede faltar en KTM, y también le queda bastante bien. Y después esta parte de aquí atrás pues la hemos hecho con azul y naranja también, como he visto por ahí alguna R, ¿vale? Con la letra R aquí en grande, y creo que le quedaba bonito. Entonces, para darle un poco de toque más llamativo a la maleta, lo hemos puesto así para que no solo tuviera el GT. Y creo que ha quedado bastante guapa. Para mi gusto ha quedado bastante bien. A mí me gusta mucho. Creo que añadiremos aquí, por ejemplo, el logo de YouTube. Pondremos YouTube para que se vea ahí en blanco también, como estas. Que mira, era algo que podíamos haber metido dentro del diseño y no se hizo. Y luego me gusta y quise añadir esto de aquí, ¿vale? Si recordáis, aquí teníamos la pegatina del tiburón de KTM comiéndose a BMW. No es que seamos unos flipados que KTM se coma BMW, ¿no? Pero creo que es un toque súper bonito que le queda bien en la moto, ya que la moto cuando la compramos venía con ese logo, ¿no? Y entonces, para mi gusto, pues creo que era un toque, pues un guiño al antiguo dueño y a la moto cuando la trajimos, ¿no? Para dejarlo ahí como un símbolo de esa época, de esa etapa de la moto. Y creo que le queda muy bien. Me han metido el blanco para que destacase un poco más y bueno, a mí me gusta. Y después, algo que no podía faltar y que me gusta muchísimo en cualquier KTM Super Duke, que le queda brutal, es esta pieza de aquí, ¿vale? Esta pieza de aquí de KTM me encanta. Es de las que más me gusta y probablemente sea de las que más se vayan a estropear con el tiempo, pero bueno. Así que nada, chavales, vamos a tomar un cafecito y luego dar una vuelta. Bueno, chavales, pues nos vamos del chiringuito motero, del cafetito ya. Y nada, hay anecdotillas así curiosas de ahora. Y es que nos estábamos intentando conectar entre los tres, y mientras intentaba conectarme con Chacal, conecté.
Y entonces me puse a hacer el gracioso ahí con él. Y bueno, intentamos conectar con Chacal y se me conectó con alguien, creía que era Chacal, pero no era Chacal. Y yo diciendo hola, hola, y él hola, y yo a Chacal lo veía delante y también estaba diciendo hola. Y entonces creía que era Chacal, pero no me sonaba la voz, como si estuviera diferente la voz. Bueno, el caso es que al final me puse a hacer el gracioso diciéndole, y el marica dice, ¿eh? Y cuando me doy cuenta estaba hablando con un señor que estaba en la moto de al lado. El señor estaba mirando a ver para todos sitios, a ver con quién coño se había conectado, que le estaba diciendo esas burradas. Y al final me di cuenta y dije, hombre, ¿qué tal, amigo? Y nada, pues un saludito para él, que me dijo además, bueno, ahora lo pones en el vídeo. Así que nada, cuidado cuando estéis conectando los intercomunicadores y no digáis tonterías así, de gratis, ¿no? Porque luego van a pensar que sois tontos de verdad. Mucha moto hoy aquí en el Chiringuito Motero, hacía tiempo que no veníamos. Me ha prestado bastante pararme aquí a tomar el cafetito. Y nada, vamos a continuar, vamos a grabar las tomas que ya habéis visto antes. Y luego, pues, la vueltita por la costa. El fito está petado, el fito está petado, el fito está petado. Bueno, chavales, pues nada, el tema del vinilo es, la verdad, impresionante la calidad que tiene. Y os quiero enseñar este porque, como veis, que lo habíamos puesto hace poquito, hace un par de semanas o así. No he recomendado el vinilo que compramos por Amazon porque mira, está despegando todo por aquí, ¿vale? Si queréis hacer piezas con mucha curva, os recomiendo que compréis un vinilo de carbono 3M y la barrita de pegamento para que la paséis por todas estas zonas y os quede bien pegado, ¿vale? Este vinilo en zonas planas va a ir muy bien, ¿vale? En el coche lo tengo y está perfecto. Si hacéis una zona como esta, pues no queda mal, no se va a despegar. En zonas planas tampoco. Así que eso es lo que os tengo que decir de este vinilo, ¿vale? Tenéis el vídeo aquí arriba, una tarjetita, y ahí lo podréis ver. Y nada, contaros ahora 4 cositas de este que tenemos puesto ya, que es una pasada. En fin, el grosor del vinilo es muy gordito. El pegamento que tiene este vinilo es impresionante, lo bien que pega. Despegué algunas piezas como esta para volver a pegarlas mejor y me costó un huevo despegarlas, ¿vale? Un huevo. Había que dejarlas 24 horas como aposentar, ¿no? Para que quedaran bien fijadas a los plásticos de la moto. Vamos a ir viendo cómo transcurre en el tiempo este vinilo, qué tal se porta. Yo creo que se va a portar muy bien. Son unos 250 euros, si no me equivoco, lo que cuestan estos vinilos. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado de verdad esta instalación del vinilo, este nuevo diseño que lleva la moto, ¿no? Estos colores nuevos. Que os mole, que vamos, que lo hayáis disfrutado tanto como yo en este pedazo de vídeo. Yo lo disfrutaré por largo tiempo y poquito más. Así que como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, compartirlo, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Os dejaré mis redes sociales por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Chao. Me voy a matar.